Muy buenas tardes, amados hermanos, amados pastores, siervos del Señor, amadas pastoras. Dios les bendiga en esta tarde. Doy gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que Dios me permite poder estar nuevamente con ustedes en este día viernes para hacer nuestro estudio bíblico de las lecciones para la escuela dominical. Esperamos que todos ustedes estén bien, junto a su familia, en la iglesia, en estos primeros días ya de este año. Y esperamos que todo haya salido tan bonito en familia como en las congregaciones. Agradezco al Señor nuevamente por esta oportunidad y quiero invitarles a orar para que podamos presentar este trabajo, este estudio, que sea de mucha bendición, de edificación para su vida, como así también para la mía. Dios les bendiga, oramos al Señor. Amado Dios, Padre misericordioso, le doy gracias, Dios mío, una vez más. Usted me pone en este lugar para poder estudiar, comentar, hablar un poquito acerca de estas sus cosas, su palabra. Mi deseo, Señor, no es hacernos maestros, porque tu palabra dice que recibiremos mayor condenación, sino aprender, Señor, recibir la enseñanza bíblica que nos permita, Señor, tener entendimiento, sabiduría para conducirnos, Señor, delante de ti. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, en nuestra iglesia local, como así también en toda nuestra misión, a mis pastores también, a mis pastoras y a todos los hermanos que se han agregado, Señor, a este estudio. Te pido que les bendigas grandemente y que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga entonces, amados hermanos. Damos la gracia al Señor, damos la gloria al Señor, porque solamente Él se la merece. Tenemos en esta tarde entonces la palabra del Señor que está en el libro de Isaías. Esta es la segunda lección, es la lección número 2. Número 2 del libro de Isaías, donde tiene por título Parábola de la viña. Parábola de la viña. Así que, amados hermanos, inmediatamente vamos a dar lectura a esta palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo del 1 al 7. Inmediatamente vamos a ver entonces nuestra Biblia para leer en el libro de Isaías. Y voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida, aportillaré su cerca, y será hollada. Ahora que desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amén. Hasta allí dejamos la lectura de la palabra del Señor para adentrarnos en este tema que el Señor nos tiene en esta hora. Si vamos al libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 1 y 2, encontraremos entonces el texto de memoria para esta lección, que lo vamos a leer entonces inmediatamente directamente desde la palabra del Señor. Entonces Juan capítulo 15, versículo 1 y 2 dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Ese es el texto para nuestra de memoria, ¿no? Para nuestra clase, para nuestra escuela dominical. Bueno, tenemos que decir, amados hermanos, que este es un lenguaje figurativo que el Señor nos muestra a través de este pasaje. En este caso, bien lo dice el mismo pasaje, porque la escritura se interpreta a sí mismo, ¿no? Eso es parte de la hermenéutica. Cuando se estudia la escritura, uno tiene que no darle una interpretación personal a las cosas, sino debe de buscar en la misma escritura la interpretación que la misma escritura le da a las cosas figuradas. Y en este caso, aquí lo dice, ¿no? Que en la última parte de nuestra lectura nos dice que la viña de la cual está hablando la palabra del Señor, es precisamente la casa de Israel. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. A eso no podemos agregarle nada, ¿no? Entonces, en estos capítulos, desde el 2 al 5, porque leímos solamente el inicio la semana pasada, bueno, hay que entender que como lo dice la introducción de este expositor, entre otras cosas, nos habla acerca de los juicios de Dios hacia el pueblo de Israel, y muchos de ellos están en el tiempo futuro, en el tiempo futuro. Y también encontramos que también está su restauración. Así que vamos a encontrar mucho de eso en nuestra lectura. Hay mucha escatología también en este libro. Así que lo que vemos acá, bueno, es la continuación de la acusación. ¿Se acuerda la semana pasada? La acusación de Dios a través del profeta. Bueno, aquí vemos claramente la apostasía. De hecho, la semana pasada estuvimos mirando la apostasía y la religiosidad. ¿La apostasía de quién? Obviamente del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y aquí vemos entonces ya como desde el capítulo 2 hasta el 5, porque en el 6 cambia, ¿no? En el 6 vemos la visión, la experiencia de Isaías, pero en estos capítulos es el sumario, ¿no? Que el Señor le está haciendo a su pueblo. Entonces vemos en todo lo que nosotros tenemos acá, lo que el Señor va a hacer, y lo muestra a través de esta parábola, bueno, la parábola de la viña, o en el libro de Isaías, parábola de la viña, podríamos decir en el Nuevo Testamento, pero acá tenemos prácticamente lo que dice el comienzo de este texto sagrado. Este es el cantar de mi amado a su viña, el cantar de mi amado a su viña. Entonces, realmente nos muestra lo que esperaba Jehová de su pueblo y lo que finalmente resultó, lo que finalmente fue. Entonces, en esta primera parte, donde lleva por título Vides Silvestre, nosotros podemos leer en el expositor la importancia para el pueblo de Dios, está el expositor, la importancia para el pueblo de Dios, lo que significaba las vides. Y puedo leer aquí, dice que para la cultura israelita era muy importante, ya que ella suministraba no solo el fruto. Para la cultura israelita la vid era muy importante, ya que ella suministraba no solo el fruto como alimento, sino que además le proveía el jugo o vino. Esto era muy importante en una época donde no existía el agua potable. Mire qué interesante, ¿no? Ya uno se tiene que insertar en el tiempo en que fue escrito y en el tiempo de esos lugares en esa tierra donde no existía obviamente el agua potable como la conocemos nosotros, y obviamente la uva tiene mucho jugo. Entonces dice, por lo que era mucho más seguro para la salud beber del fruto de la vid. Es considerado símbolo de la nación de Israel, como lo dice en el Salmo 80, que lo vamos a revisar un ratito más, ya que de ella debían alimentarse y beber todas las naciones del mundo. Sin embargo, en este pasaje bíblico se da a entender que el pueblo de Dios no produjo el fruto esperado por él, ya lo dijimos, ¿no?
sino todo lo contrario, produjo fruto amargo y de mal aroma. En varios pasajes bíblicos encontramos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Vírgenes prudentes e insensatas, trigo y cizaña, peces buenos y malos, vides escogida y vides silvestre. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Es la expresión de total desilusión al ver la triste realidad del pueblo escogido de Dios. Bueno, tenemos que decir que nosotros la semana pasada estuvimos leyendo la vida de este pueblo y era realmente algo muy desastroso, muy difícil. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que dice este expositor, lo que dice el expositor en cuanto al jugo, en reemplazo, no sé si en reemplazo o no del agua, bueno, también encontramos algo parecido en la escritura, y me refiero entonces a lo que aconseja el apóstol Pablo a Timoteo, por ejemplo. El apóstol Pablo aquí nosotros podemos ver de que también hace como exactamente lo mismo un poco lo que está diciendo el expositor, que le aconsejaba a Timoteo que no bebiera vino, que no bebiera agua, perdón, sino que bebiera un poco de vino. Eso lo encontramos en segunda de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 23. Y quiero hacer este comentario porque realmente a veces esto puede traer a confusión, ¿no? A confusión porque aparece este texto. Entonces, en primera de Timoteo, capítulo 5, era primera, no era segundo, capítulo 5, versículo 23, usted encuentra este texto y dice, ya no bebas vino, le está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a Timoteo, ya no bebas vino, sino usa de un poco de vino, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, lo que tenemos que entender de este texto, y como digo, lo traigo acá a colación para que no se malinterprete, porque pareciera que, y de hecho así se ve literalmente, que el apóstol Pablo está induciendo a Timoteo a que beba vino. Sin embargo, aparte de este texto aislado, encontramos mucha referencia en que el vino no es bueno para el consumo. Y famoso el texto que dice, no miren ni siquiera el vino cuando rojea en la copa, o que el vino es para los de poco ánimo, etcétera, etcétera. Lo que sucede es precisamente lo que dice el expositor. En ese tiempo el agua escaseaba y además el agua no contenía muchos gérmenes, me imagino, y a Timoteo le hacía mucho daño en su estómago. Entonces le decía, bebe un poco de vino. En algunas otras versiones agrega que bébelo mezclado con agua. Bueno, eso lo dejamos para que cada uno pueda leer sus versiones, pero realmente lo que se debe de entender de este pasaje es que a causa de las enfermedades, Timoteo tenía que beber vino y no agua, porque el agua no era segura. El vino, o en este caso el jugo de la vid, que también es otro tema que aquí se traduce como vino, pero perfectamente puede haber sido yayin. Yayin es una palabra hebrea que significa fruto, jugo de uva, jugo de uva, que es como lo que nosotros tomamos o debemos de tomar en nuestra Santa Cena. Ahí tenemos que, en lo que nosotros tomamos no es vino embriagante, que tiene otro nombre. Hay tres tipos de vino y nosotros el que tomamos es yayin, que es fruto de la vid, fruto de la uva, el jugo de la uva. Así que eso es lo que quería decirle el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Entonces, volviendo al pasaje un poquitito, volviendo al pasaje de Isaías, el esmero, el deseo, el propósito, el plan de Dios era que su pueblo, ¿no es cierto?, hubiese dado un buen resultado. Ya sabemos nosotros cómo el Señor había traído a este pueblo, lo vimos desde Génesis a Éxodo, pasamos por Deuteronomio, cuánto no hizo Dios por este pueblo, ¿no? Entonces, Él aquí en este capítulo, que se le llama el cantar de mi amado. Y el versículo 1 dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, en una ladera fértil.
Se había preocupado el Señor dónde poner esa viña. Estaban las condiciones para que esa viña diera fruto y diera fruto abundante, delicioso. Sin embargo, como digo y como dice el pasaje esperaba que diese buenas uvas y dio uvas agrias, quizás amargas, no lo dice el pasaje, pero sí uvas silvestres que no se pueden comer, que no se pueden comer. Aquí hay que tener claro que Israel, en este caso y en este pasaje, no es la iglesia. Uno puede tomar este pasaje y hablar un poquito de la iglesia, que nosotros fuimos escogidos y todo eso, pero no, nosotros tenemos que mirar y ver lo que dice el pasaje, lo que dice la escritura. Entonces, amados hermanos, amados siervos del Señor, bueno, aquí vemos cómo hay un desaliento en el Señor, esperaba juicio y aquí vileza, esperaba justicia y aquí clamor. ¿Ah? ¿Qué más se podía hacer? Como dice el pasaje aquí al final, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? ¿Qué más? Cuando nosotros miramos y recorremos un poquito la historia de Israel, Él les proveyó de pan, les proveyó de agua en el desierto, su calzado nunca se rompió, su vestido no se envejeció, comieron carne, los mantuvo por 40 años. Ningún ejército fue capaz de detenerles en su avance hacia la tierra prometida y finalmente los instala en la tierra prometida. ¿Qué más vamos a decir acerca, ¿no es cierto?, de Egipto, que con su gran ejército tampoco pudo detenerlo? Con todos sus dioses no los pudieron detener allí como esclavos, sino cuando se cumplió el tiempo, Dios libertó al pueblo de Israel con mano fuerte. Lo tomó, como dice el Salmo 80, desde Egipto, es David, la tomó y la puso en una buena tierra, en lo mejor que había, en la media luna le llamaban fértil, era un terreno muy fértil, muy provechoso. Cuando ellos fueron a revisar la tierra se dieron cuenta que era verdaderamente una tierra que fluía leche y miel, una tierra que era apetecible de todas maneras. Entonces el Señor se preocupó también de derrotar a esas grandes ciudades amuralladas, a esos reinos. Se juntaron en una ocasión a lo menos 6 reinos para pelear contra Israel, pero no fueron capaces porque Jehová peleaba por ellos. Es decir, él estaba preocupado. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto dice, eh, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Entonces, todo ese trabajo, todo ese esmero, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace el Señor? Como dice al final de este párrafo que he leído. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho? Que yo no había hecho, es decir, a Israel. ¿Qué más se podía hacer? Os mostraré lo que haré yo a mi viña. Este texto, este pasaje se interpreta a sí mismo en realidad, aunque tiene figuras, pero se interpreta a sí mismo. ¿Qué haré yo a mi viña? Cuando uno va, ¿no es cierto?, a estos versículos, en el versículo 5, os mostraré ahora pues lo que haré yo a mi viña. Mire, le quitaré su vallado. Qué triste, ¿no? Cuando Dios abandona al pueblo de Dios. Por ahí el profeta Ezequiel, si tenemos la oportunidad, creo que sí, de poder estudiarlo en este año, nos vamos a dar cuenta cómo la gloria de Dios, la Chequiná de Dios, la que en algún momento descendió para estar con su pueblo, la que se interpuso entre los egipcios y los hebreos cuando cruzaban el mar, la que mostraba su gloria cuando estaba en el tabernáculo y se consagró el tabernáculo y la presencia de Dios vino a morar allí en forma visible, en una columna de fuego.
Ezequiel ve que esa misma gloria en algún momento se levanta, sale del templo, se para en la puerta, luego se eleva otro poco, se levanta y se va cerca del monte Los Olivos y luego finalmente se pierde en el horizonte. Es lo más triste que lo que le puede suceder al pueblo de Israel cuando entonces Dios abandona a su pueblo. ¿Ah? No porque Él quiera, porque ¿qué más podía hacer yo? Aquí el texto dice claramente, eh, le quitaré su vallado, le quitaré su vallado, le quitaré su cerco, le quitaré su cerca. Vallado viene de valla, de una protección que tenía alrededor de la viña. Porque Dios puso a Israel en la tierra prometida y edificó sobre ella una protección que casi por más de 500 años nadie pudo hacerle daño a Israel. Nadie pudo hacerle daño. Aportillaré, dice, su cerca. ¿Ah? En el versículo 5 estoy leyendo, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, derribaré, haré un agujero en su cerca, ya no va a tener esa protección. Y nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que según la historia bíblica, primero los asirios, luego los sirios y finalmente los babilonios entraron a Jerusalén, destruyeron su ciudad, sus murallas, arrasaron con todo lo que tenía, saquearon el templo, se llevaron el oro, se llevaron todo lo de mucho valor, no solamente la riqueza material, sino que se llevaron a los jóvenes, a la gente de ciencia, lo mejor que había en Israel se lo llevaron. Entonces se cumple este cántico donde la palabra del Señor está hablando en cuanto a lo que él iba a hacer con su viña, ¿no? Y todo, ¿por qué? Porque no dio el fruto que tenía que haber dado, no dio el fruto. Entonces, cuando nosotros miramos a esta viña, ¿qué más se podía hacer por mi viña? Bueno, realmente, lamentablemente, Israel tuvo que sufrir la consecuencia de su pecado, de su rebeldía, de su idolatría que él había vivido y practicado muchos años. Como digo, finalmente uno encuentra en la escritura, gracias a Dios, algunos libros como Nehemías, que después del cautiverio ellos tuvieron que venir para reconstruir ahora la ciudad, los muros y reconstruir la parte religiosa, que era lo más complicado, ¿no? Entonces vemos acá en el Salmo 80, vamos a leer el Salmo 80, dice nuestro expositor, Salmo 80 del 12 al 15. Vamos a leer este salmo que es muy interesante también, que tiene completa relación con el tema que estamos mirando. Pero yo voy a leer desde el versículo, no del versículo 12, sino que desde el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Desde el versículo 8 vamos a leer en esta parte, que se me perdió un poquito aquí, hasta el versículo 12. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Está diciendo el desarrollo que hubo en Israel. De qué manera este pueblo se instaló allí hasta llegar al mar, hasta llegar a la montaña, a las orillas del Jordán, a los pies del monte Hermón, de Dan hasta Berseba. Ellos, ¿no es cierto?, se tomaron ese territorio con la mano poderosa del Señor, ¿no? Como dice aquí, y sus sarmientos, los cedros de Dios, los montes fueron cubiertos con su sombra, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. El versículo 12, ¿por qué aportillaste sus vallados? Si algo estaba tan bien, si todo estaba tan maravillosamente en la voluntad de Dios,
¿Por qué aportillaste su vallado? ¿Por qué rompiste su reja? ¿Por qué derribaste su protección? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. O sea, es como una viña que no tiene una reja, no tiene todos los que pasaban y tomaban de su racimo, de su uva, como quien no tiene dueño, ¿no? Eso hoy en día es un robo. Pero así de esa manera se interpreta porque venía una nación y hacía lo que quería con ello. El periodo de los jueces es un periodo oscuro donde caían fácilmente bajo el dominio de los filisteos y de todas esas naciones circundantes. Dice, y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está asolada, perezca por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón. Y así continúa este salmo, muy parecido al libro de las lamentaciones del profeta Jeremías, donde él se lamenta por lo que le está sucediendo al pueblo de Dios. ¿Cómo quedaste vacía, ciudad populosa? Dice. Mis ojos están cansados de llorar. ¿Por qué? Porque él pudo ver en su tiempo, no Isaías, pero sí Jeremías vio en su tiempo cómo se derrumbó prácticamente todo lo que el Señor tenía para su pueblo Israel. Con mucha pena, con mucho dolor, él predicó, alzó su voz, pero fue en vano todo aquello. Entonces, amados hermanos, amados pastores, vemos cómo en estos textos el Señor nos habla. Luego también vemos en el libro de Oseas 10, versículo el 1 y el 2. También usted puede verlo allí, como el castigo de Efraín. Eso es lo que dice el libro de Oseas. Efraín es la tribu más al norte que fue llevada a cautivo primero por los asirios. Y también allí hay una reprensión dura al pueblo de Israel por haber abandonado al Dios de Israel. Y finalmente, como viña frondosa que da fruto para sí mismo, los versículos 12 y 13 del libro de Oseas. Léalo usted en su casa. Para llegar finalmente a esta referencia de Lucas capítulo 6, versículo 43, que es prácticamente una reflexión muy interesante. Lucas capítulo 6, lo voy a leerlo en esta hora. Dijimos que era Lucas capítulo 6, versículo 43. ¿Qué nos dice este texto? Algo muy cierto, algo muy cierto. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Entonces podemos ir concluyendo que realmente si este pueblo dio malos frutos porque era un árbol malo, en realidad. ¿Cómo se echó a perder en el camino? Una gran pregunta para nosotros, ¿no? Cómo se fue inclinando al mal, cómo se despreocupó, cómo dejó de lado. Jeremías dice que habían abandonado a la fuente de agua, y habían cavado para ello cisternas rotas o pozos que no tienen agua. Entonces es muy triste esta situación que nos muestra acá que acerca de la viña, esta vid silvestre. Cualquiera puede ser una vid silvestre. Si uno hace una aplicación espiritual, cualquiera puede ser una vid silvestre. Uno esperaba que tal persona, que tal hermano pueda ser un buen hermano. Y a veces ha sucedido que en las congregaciones alguien llega y, como uno dice en un lenguaje un poco coloquial, no sé, pintaba para bueno, ¿no? Como al escucharlo, al oírlo predicar, al estar siempre dispuesto en su colaboración muchas veces, entonces uno piensa y dice, bueno, esto va a ser un buen hermano. Y sin embargo, en algún momento todo eso se derrumba, todo eso
no sé, no resulta como uno queraba y existe una decepción en ese sentido. Quienes estamos al frente muchas veces y vemos llegar a los individuos, a los hermanos, las personas, los vecinos, entonces uno siempre espera que el Señor haga una obra en ello. Esa debe ser nuestra oración, para que la iglesia no se convierta en un verdadero pasadizo, en que la gente llega, viene, está un tiempo y luego se va. No, tenemos que orar para que el Señor haga una obra en los corazones de estas personas. Así que el Señor nos bendiga en esta hora. Cuán importante es poder considerar, este es un cantar, pero es un cantar quizás triste, ¿no? Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, le había despedregado. Cuántas cosas malas el Señor va sacando del corazón del hombre. Cuántas cosas malas tuvo que sacar de Israel, pero aún ellos muchas veces insistieron en lo mismo, insistieron. Les costó mucho sanarse de la idolatría, les costó mucho aceptar a Dios como su Dios, su Rey soberano. En algún momento dijeron, no queremos que Dios reine, sino queremos ser igual que todas las naciones y queremos tener un Rey que nos gobierne, que nos dirija. Hay tantas malas decisiones muchas veces que el hombre toma, ¿no? Así que el Señor nos ayude. La segunda parte, la vid verdadera. Obvio que íbamos a llegar a la vid verdadera. ¿Por qué? Porque si en si el Antiguo Testamento Israel resultó ser una viña silvestre que dio frutos silvestres, realmente en el Nuevo Testamento el Señor Jesús se presenta como Él, exclusivamente Él, la vid verdadera, la vid buena, la vid que da verdaderamente buen fruto. Como digo, en el Antiguo Testamento Israel es la vid silvestre que dio uva silvestre, ¿ah? Porque cada árbol da de acuerdo el fruto, de acuerdo a su naturaleza, a su naturaleza. Pero aquí encontramos en el Nuevo Testamento ahora ya esta figura, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, y le agrega esto. Aquí hace una tremenda diferencia entre la vid, la vid que resultó ser silvestre con esta verdadera vid, verdadera vid. Entonces, qué importante es esta lección, ahora nosotros la tomamos y para analizar algunos textos y algunos pasajes del Nuevo Testamento. La vid es una planta que produce uvas y tiene muchas ramas, entre paréntesis dice pámpanos, por lo cual requiere cuidado constante debido a sus ramificaciones. Para esto es fundamental el trabajo de un labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Bendito sea el Señor, ¿no? Que podríamos esperar todo. ¿Cómo podemos estar confiados en Él cuando Él dice que es la vid verdadera? No va a haber malos resultados, no va a haber malos resultados. Entonces, ahora nosotros, cuando nos ponemos en este texto sagrado, nos damos cuenta que nosotros, a diferencia de Israel, la iglesia no es la vid. La iglesia no es la vid. Nosotros todos los creyentes no somos la vid como lo era Israel, porque así lo dice el texto. Aquí no, aquí la vid es el Señor Jesús. Y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos los que estamos insertados, que salimos de allí, de esta vid verdadera, cuando Dios hace una obra bendita en nosotros y nos injerta, como nos injerta en la gruesa oliva, que dicho sea de paso, la gruesa oliva tampoco es Israel, la gruesa oliva es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Entonces, nosotros vemos que en esta unión con Cristo, del creyente, de la iglesia, se completa esta figura que nos muestra en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 15, y es necesario para poder entender esta parte, este pasaje, tener abierto nuestra Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 15, porque allí nosotros encontramos esta revelación de la palabra del Señor,
esto que escribe Juan no está en ningún otro texto, no está en ningún otro libro en los sinópticos o Mateo, Marcos y Lucas, no está en ellos. Juan, que es un hombre muy espiritual, sin duda alguna, no quiero decir que los otros no sean espiritual, pero Dios le reveló a Juan de una manera especial, de una manera distinta. Podría atreverme a decir de una manera más profunda, esa es la verdad. De una manera, Él revela cosas que están escondidas, Él revela cosas que nadie las conoce y ni siquiera las escriben los otros discípulos del Señor, los otros evangelistas. Por eso que el libro de Juan se estudia en forma separada. Mateo, Marco y Lucas se estudian juntos, pero Juan se estudia de una manera separada. ¿Por qué? Usted puede encontrar aquí es la única parte donde él dice, yo soy la puerta estrecha, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera. Es el único evangelio donde Juan se atreve a escribir, porque Juan es una persona que el Señor le revela cosas muy profundas y cosas del futuro también, como en la isla de Pasmo, para llegar a escribir el libro de Apocalipsis. Entonces, es un personaje, es un discípulo, es un evangelista, es un teólogo que nos revela muchas cosas hermosas. Como dice él, yo soy la vid verdadera, él comienza a hablar, y mi padre es el labrador. Entonces, aquí cuando uno empieza a mirar este texto que tenemos delante de nosotros, antes de eso me encontré en este estudio algo muy curioso en realidad, que quiero compartirlo. Antes voy a mirar la referencia de Lucas. Antes de ver a Juan, vamos a ver Lucas, capítulo 13, versículos 6 y 9. Veamos qué dice Lucas 13. Versículo, dice la referencia, Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6. Hasta el 9 voy a leer yo. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces podemos ver que allí hay un juicio al final de la lectura bíblica que como que se demora un poco, ¿no? Vemos la misericordia de Dios. Por eso que la parábola anterior que veíamos, esperaba en el tiempo futuro. Yo esperaba que diese fruto. Sin embargo, aquí también este hombre espera que finalmente dé fruto, porque si no da fruto, lo iba a cortar. ¿Cuántos años esperó? Aquí dice que esperó 3 años, y en ese sentido entonces estaba mirando un poquito acerca de la ley, las instrucciones, los mandamientos, los decretos, y curiosamente uno encuentra acá en el libro de Levítico, en el capítulo 19, entonces encontramos esta escritura. Mire lo que dice, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Es como curioso para nosotros, ¿no? Uno planta un árbol y espera, ojalá, de fruto lo antes posible, porque uno cuando planta un árbol, ¿qué es lo que espera? Comer de su fruto, si es lo más lógico. ¿Ah? Aquí el Señor le está dando instrucciones a ellos y les dice, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años os será incircunciso su fruto, no se puede comer. No se puede comer.
¿Cuánto tiempo este hombre había venido a buscar el fruto? 3 años, pero ni siquiera tenía fruto incircunciso, ni siquiera el pasaje, ¿no es cierto?, de Lucas, dice, 3 años he venido a buscar y no he encontrado ningún fruto. Si este próximo año, ¿no es cierto?, él le dice, córtalo. Entonces, al cuarto año, si no da fruto, córtalo. Eh, o sea que, digamos, al menos Israel dio uvas malas, al menos dio fruto, pero realmente, aunque eran uvas agrias, quizás silvestres, no se podían comer, pero dio frutos, buenos o malos. Un día nosotros estaremos delante de Dios y vamos a ser juzgados por lo bueno y lo malo, por lo bueno y lo malo. Mire lo que dice, volviendo al libro de Levítico, ¿no? Dice, y el cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Qué principio más maravilloso, ¿no? De allí que muchas veces, mis hermanos, tomando estos principios bíblicos, aunque no estamos en el periodo de la ley, pero la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, dice, ¿no? Bueno, al cuarto año eso se iba a consagrar al Señor. Eso se iba. Algunos hermanos todavía en muchas iglesias llegan con sus primicias. Lo que para el Señor primero, porque aquí el principio que muestra es para ti, Señor, primero. Eso es un principio maravilloso que nosotros debemos de aprender. La iglesia tiene que aprender. Tiene que aprender. Algunos son contrarios a esto, pero desconocen el espíritu de la ley. Amados hermanos, algún día Dios nos va a dar ese tema, pero desconocen el espíritu de la ley. El espíritu de la ley significa como la intención que Dios quería poner en los corazones de los hombres. Si no es, amados hermanos, unos pesos más, unos pesos menos. Es el espíritu de la ley. Como le dijo el profeta a la viuda, haz lo que tú dices, haz tu pan y dame a mí primero. Ese es el principio. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, al cuarto año, recuerde que los 3 primeros años no se debían comer de su fruto porque eran incircuncisos, pero al cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Era para el Señor. Recién al quinto año, el hombre, al quinto año, comeréis del fruto de él para que os haga crecer su fruto. Mire, ¿cómo lo entiende usted eso? ¿Ah? Es cuando uno, ¿no es cierto?, toma de ese fruto que fue consagrado al Señor. Uno desea que el Señor bendiga la siembra del hermano, bendiga el árbol del hermano y va a dar en abundancia sus ganchos, sus ramas, va a dar fruto maravilloso, de buena calidad, sanitos. O sea, va a ser la mano del Señor en eso. Eso todavía es así, eso todavía. Para el que cree todo es posible. Entonces, qué maravilloso es poder mirar esta lección y este pequeño paréntesis antes que se nos vaya la hora en el libro de Levítico, ¿no? Entonces, ahora podemos revisar Juan capítulo 15, del 1 al 8, porque la mejor explicación que hay en cuanto a la relación, a la unión con Cristo, yo creo que está en esta la vid y los pámpanos, que nos muestra el apóstol Juan en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 15, y allí vamos a sacar algunas cosas importantes, ¿no? Entonces esta figura de la vid y los pámpanos, donde ya dijimos, se contrasta totalmente, amados hermanos, se contrasta totalmente con Israel, que dio frutos malos, Aquí se muestran tres condiciones para una vida con fruto, porque nosotros todos esperamos y nosotros mismos que nuestros frutos sean buenos y sean agradables a Dios. Eso es lo principal, eso es lo importante. A eso Dios nos llamó. Dios nos llamó precisamente a eso, hermano, a que nuestros frutos sean agradables ante los ojos de Dios y ante los ojos de quienes nos rodean. Ya entendemos que los frutos son nuestra obra, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar a nuestros hermanos, al prójimo, al gentil, donde quiera que nosotros estemos.
¿Ah? Hay personas que por sus obras niegan al Señor Jesús. Esos son frutos agrios, son frutos malos, que niegan al Señor Jesús, que pisotean el Evangelio, que dejan mal el Evangelio. En vez de levantar la bandera del Evangelio, en vez de alumbrar en un lugar oscuro, ellos no están alumbrando, todo lo contrario. La gente no quiere llegar al Evangelio. ¿Por qué? Porque como siempre hemos escuchado, para ser como ese Canuto, para ser como ese, mejor me quedo como estoy. Y en algún sentido tienen mucha razón. ¿Por qué? Porque los frutos no son buenos. ¿Cómo son los frutos hoy en día? La iglesia, su familia, su vida como pastor, como hermano en Cristo. Eso siempre hay que mirarlo. Entonces, como decimos acá, hay estas tres condiciones para una vida con fruto que la encontramos en este pasaje, en los versículos, por ejemplo, 2 y 3, encontramos que nos habla de limpieza. Eso es importante. Esa es una condición muy importante de limpieza. En el versículo 4 es permanecer en él, inyectado en él, permanecer en él y él en nosotros. Sin esa condición no hay fruto. Lamentablemente, usted podrá estar en la iglesia, usted podrá ir a todos los cultos, usted podrá ser del coro, usted podrá ser un voluntario, no sé, pero si no está injertado, unido al Señor, permaneciendo en Él, no un tiempo, sino toda su vida, usted nunca va a dar buenos frutos, nunca va a ser una persona que dé fruto, fruto bueno, fruto de calidad, fruto abundante. Y la tercera condición, obviamente, que es la obediencia a Dios. Porque no se puede permanecer por mucho tiempo allí, aunque queramos, si no somos obedientes. Cuando caemos en la desobediencia, lo único que estamos haciendo es lo mismo que Israel. Cuando caemos en la desobediencia y pasamos por alto su palabra, sus mandamientos, sus decretos, sus derechos, entonces hacemos lo que hizo Israel. Se desconectó de Dios. Entonces el Señor va a decir lo mismo que le dijo a Israel. ¿Qué más voy a hacer por este pueblo? Si di mi vida, derramé mi sangre, lo traje del mundo, lo lavé, lo limpié, lo santifiqué. ¿Qué más puedo hacer cuando el hombre se vuelve y se convierte en un apóstata? Entonces, amados hermanos, siendo Él la vid verdadera y nosotros los pámpanos, vemos que en esta parte de esta lección y en este pasaje en particular de Juan y en este tema de la vid verdadera, entendemos que Él hace hincapié en la unión con Cristo. Como dice ahí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que en mí, ese en mí significa estar injertado, conectado, unido al Señor. Si una persona no puede llevar buen fruto si no está conectado al Señor, si eso está claro. Entonces, por eso que es importante. El que lleva fruto, dice la Escritura, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Por eso que una persona que no está que no lleva buen fruto, no puede estar conectado al Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Finalmente lo va a sacar, finalmente lo va a quitar. Pero todo aquel que lleva fruto, mire lo que hace el Señor, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿De qué es lo que habíamos hablado nosotros en cuanto a esta condición? Limpieza. Sin limpieza, sin santificación, la persona no puede llevar fruto y no puede llevar más fruto. Cada vez que la persona se limpia en el Señor, se santifica, sus frutos abundan, sus frutos crecen, su hoja nunca se cae y su fruto siempre permanece. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, como dice el Salmo 1, ¿no? Entonces su hoja nunca cae, es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí nosotros somos limpios una vez que el Señor a nosotros nos perdona, nos santifica, nosotros somos limpios. Pero luego, ¿no es cierto? Como dice este texto, el Señor nos limpia cada día más, porque el que esté limpio, límpiese más todavía, para que ahora no solamente llevemos fruto,
sino que llevemos más fruto. Ese es el énfasis que pone. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Desde que llegamos al Señor y el Señor nos salva y nos perdona, estamos limpios. Pero luego viene una vida de santificación, una vida de limpieza, una vida de purificación cada día más, cada día más. ¿Con qué propósito? Con el mismo propósito de llevar más fruto. Porque cuando uno llega al Señor, hace cosas, pero luego tiene que ir creciendo en la gracia del Señor. Por eso, amados hermanos, en esta palabra que el Señor nos muestra, en que nosotros tenemos que, y el Señor cuando limpia a la persona, lo limpia con ese propósito, con el propósito de que la persona pueda llevar mucho más fruto. La vida del cristiano dice que va como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Podríamos parafrasear y decir que la vida del cristiano es como un árbol con fruto, que va cada vez dando más fruto. Eso es lo que quiero decir, que cada vez su fruto sea más abundante, más hermoso, más sabroso, más agradable. No podemos quedarnos allí en el principio. El que lleva fruto ahora, entonces, como dice estos versículos, el que lleva fruto, él lo limpiará para que lleve ahora más fruto. No sé si lea detenidamente el pasaje y se va a dar cuenta que hay este crecimiento, este avance. Algunos lamentablemente se quedan en el pasado, se quedan en la primera A del abecedario. No, no. Alguien dijo, la salvación es la letra A del abecedario. Nos queda mucho camino que recorrer todavía. El verso 4 pone el énfasis, ahí léalo usted, mire, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Dónde pone el énfasis? En la permanencia, porque también eso es muy importante. No solamente el fruto. ¿Cómo vamos a tener el fruto si no permanecemos? Hay que estar, no se trata de un año sí y otro año no. No se trata de eso. No se trata que hoy día hago un pacto contigo y para el otro año no hago un pacto. No se trata de que este año voy a trabajar en la viña del Señor y para el otro año no, me voy a dar un año de descanso. No, no, no. En el Señor no es así. En el Señor, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde pone el énfasis? En permanecer. Porque no podemos llevar fruto si no permanecemos unidos a la vid. Pero que sí es tan lógico. ¿Cómo ese pámpano se va a desconectar de la vid para llevar fruto? ¿Frutos dónde? No, se va a secar. Eso es lo que le va a suceder al Hijo de Dios, al cristiano. Lo que le va a suceder se va a secar. Se va a secar. ¿Por qué? Porque ya no quiere estar unido, no quiere permanecer en el Señor. Por eso decimos que en el versículo 4 el énfasis está en permanecer en el Señor. ¿Cuánto tiempo? Muchos años. Más que eso, toda la vida, hasta cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando Él venga por nosotros. Uno no tiene que decir cuando termina fin de año y decir, bueno, yo doy gracias al Señor porque he podido cumplir lo que se me ha encomendado, o fui un profesor, fui esto otro, y ahora espero que otros tomen eso. ¿Cómo otros tomen su lugar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se va a ir de vacaciones? ¿Se va a retirar de la iglesia? ¿Ya no va a servir al Señor? ¿Cómo? No entendemos. No, el hombre tiene que servir al Señor todos los días de su vida hasta la muerte, como eran los primeros cristianos. ¿Se fija? Entonces, qué importante. Ahora, mire lo que es importante según el texto. Quiero leerlo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva ahora mucho fruto. O sea, digamos, al principio lleva fruto, después lleva más fruto y ahora lleva mucho fruto. ¿No ve usted el crecimiento? Yo lo veo. Yo me doy cuenta que hay un crecimiento cuando permanecemos realmente en Él. Como dice el versículo 5, llevamos mucho fruto. Entonces yo no creo en aquellos que llegan al Evangelio y están un tiempo y luego quedan sentados en la banca y no se les puede ocupar en nada porque no tienen ningún compromiso, porque no tienen ninguna pasión por las cosas del Señor. Y no se trata de andar levantando la mano o ofreciéndose, no. Sirva al Señor con fidelidad y el Señor honra a los que le honran. Entonces,
Yo veo cómo el que lleva fruto es limpiado para que lleve más fruto y el que lleva más fruto permanece en él para llevar mucho fruto. Qué hermosa es la palabra del Señor. Nos hemos detenido en este capítulo 15 del libro de Juan. Es una relación estrecha con Dios. Es una relación estrecha con Dios hasta el grado de pedir todo lo que uno pidiere al Padre, Él os será hecho. Así lo dice en este versículo. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué hombre puede tener ese gran privilegio, amados hermanos, de que todo lo que pidiéramos al Padre, Él lo va a hacer? Pero para eso hay que estar unidos. Alguien va a poder cuestionar y decir, bueno, es que a veces si no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer. Estoy totalmente de acuerdo con usted, porque Dios va a hacer lo que Él es soberano a hacer. Pero quiero decirle algo. Cuando usted está unido de tal manera a Dios, usted piensa igual que Dios, usted pide igual que Dios, usted desea lo mismo que Dios desea, porque son uno solo. No sé si me entiende, son uno solo. Es como la nota do. En todo el mundo la nota do suena igual. El re suena igual, el mi. No soy músico, pero no importa el lenguaje, el idioma, el lugar donde esté, suena igual. Así, de esa manera. Es decir, cualquiera que toca otra nota diferente al do, al re, está desafinado, está fuera, no está conectado. Pero si estuviera afinado, usted estaría afinado con Dios, estuviera alineado con Dios, nunca va a pedir algo que Dios no quiere darle. A ese grado de unión está el pámpano a la vid verdadera. Entonces, el Señor nos bendiga en esta relación. Cuando llevamos mucho fruto, además dice este texto, el Padre glorificado y además seremos verdaderamente sus discípulos. Así lo dice la palabra del Señor en cuanto a la relación que existe en cada uno de nosotros, y en esta hermosa relación obtenemos el amor del Padre, a quien también amamos, y nosotros agregamos: te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, ¿ya? Y porque le amamos y su amor permanece en nosotros. ¿Qué es lo que hace el que ama a Dios? Mire cómo la Escritura nos enseña y se revela a sí mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo un mandamiento nuevo doy. Tomo toda esta ley que Israel no pudo cumplir para reducirla solamente a dos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina este pasaje de la vid y los pámpanos. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene un mayor amor que aquel que da su vida, ¿no es cierto?, por sus amigos, dice aquí. Entonces, volvemos a Dios el Padre. Entonces, amados hermanos, en estos 4 grados, para terminar en estos 2 versículos que nos quedan de esta lección, en estos grados que llevamos de fruto, aprenda usted en esta hora para que no nos pase lo que le pasó tristemente al pueblo de Israel. Dios me ayude a mí y le ayude a usted también, ¿no? Que cada vez que el Señor venga, como vino alguna vez a esa higuera y buscó entre las ramas, no encontró fruto, qué triste. O este hombre que si no es por el hortelano, que es el Señor, que está diciendo: Padre, déjalo un año más. Yo voy a abonar su tierra para que dé fruto, y si no da fruto, bueno, córtalo. Que es lo que hace el Señor, e intercede por usted y por mí, para que realmente nosotros podamos entender lo que es estar en el Señor. Estar en el Señor no es ir a la iglesia, no es cantar. Estar en el Señor es hacer la obra de Dios en nosotros. Entonces, en estos grados, no sé dónde está usted. Yo estoy tratando de ver dónde yo me represento acá. Pero primero vemos en esta parábola la falta de fruto, ¿no? Como ese que no lleva fruto y que Él lo va a quitar y lo va a sacar. La falta de fruto, luego el fruto, luego más fruto y luego mucho fruto.
Ojalá nosotros podamos ser ese de mucho fruto, o al menos seamos de más fruto y queramos cada día avanzar en la vida cristiana para que nuestro fruto sea agradable delante del Señor. Amados hermanos, se nos ha ido la hora. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente en esta hermosa lección que el Señor nos ha dado en esta hora, esperando que para la próxima semana, Dios mediante, yo pueda también acomodar mi tiempo para poder hacer este estudio, para que veamos ver el hermoso llamado que Dios hace a Isaías. Dios llama a Isaías, la gloria de Dios revelada, envíame a mí, son los títulos. Podríamos poner muchos otros títulos también de la santidad de Dios. Que el Señor nos bendiga, para Él sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Y me despido de ustedes, que tengan un hermoso fin de semana, bendecido en el Señor en cada culto, en cada servicio. Así también esperamos nosotros acá en Viña, en la iglesia de Reñacas. Que Dios les bendiga. Un cariñoso saludo a todos aquellos que están con nosotros, a mis pastores, al directorio, a nuestro pastor Juan, en fin. Que Dios les bendiga.